Hola a todos, qué gusto tenerlos de vuelta en esta cápsula. Hoy vamos a hablar un tema fundamental en la ingeniería petrolera, algo que es la base para cualquier decisión de inversión y estrategia de producción, que son los métodos de evaluación de reserva. Esto no es solo para la ingeniería petrolera, sino para cualquier ingeniero que entienda el valor y la gestión de los recursos finitos. Como comentábamos anteriormente en cápsulas anteriores, imaginen que la compañía para la que trabajan les pide una estimación de cuánto petróleo o gas pueden producir un campo a largo plazo. La respuesta a esa pregunta es el resultado del proceso riguroso que vamos a desglosar el día de hoy. Recordemos que estamos en la materia de métodos de exploración y evaluación de yacimientos y el tema a desglosar el día de hoy es métodos de evaluación de reservas. En la evaluación de reservas petroleras es un proceso fundamental dentro de la ingeniería de yacimientos, ya que permite cuantificar los volúmenes de hidrocarburo que pueden recuperarse de manera técnica y económicamente viable. Para este propósito se emplean principalmente dos enfoques, los métodos estáticos y los dinámicos. Los métodos estáticos se basan en la integración de información geológica, petrofísica y de ingeniería, utilizando modelos del yacimiento que permitan estimar el volumen original de hidrocarburos en sitio. En cambio, los métodos dinámicos se apoyan en la respuesta real de yacimiento a la producción. Esto analizando los datos históricos de presión, producción y comportamiento de los fluidos, lo que le otorga una visión más ajustada a la realidad operativa. La combinación de ambos enfoques brinda una mayor confiabilidad en las estimaciones y se convierte en la base para la planeación del desarrollo del campo, la toma de decisiones de inversión, así como la gestión sostenible para los recursos energéticos que ellos emanen. Métodos estáticos y dinámicos para la evaluación de reservas. Estos métodos, para poder empezar, la evaluación de reservas se divide en dos grandes categorías, los métodos estáticos y los métodos dinámicos. Pensémoslo de la siguiente manera. Los métodos estáticos nos dan una foto instantánea de lo que es el comportamiento del yacimiento, mientras que los métodos dinámicos nos muestran una película de cómo el yacimiento se comporta a lo largo del tiempo. Ambos son indispensables y por ende se complementan. La evaluación de la reserva de hidrocarburos es el proceso fundamental en la industria petrolera, puesto que determina el volumen de los recursos recuperables o de extracción y ayuda a la planificación de la producción y la inversión que se tendrá en total. Para ello se emplean métodos estáticos y dinámicos que, como comentamos, se complementan entre sí y permiten estimar tanto la cantidad de hidrocarburos presentes como el comportamiento futuro de lo que es el yacimiento. Los métodos estáticos se basan en las propiedades geológicas y físicas del yacimiento en un momento dado, como su volumen, porosidad, saturación de fluidos, y no requieren un historial de producción. Los métodos dinámicos utilizan la historia de producción y los cambios de presión del yacimiento para predecir su comportamiento futuro. Vamos con el primer método, que es el estático basado en caracterización geológica. Estos métodos estáticos son la primera línea de defensa para estimar lo que son las reservas. Son especialmente útiles en la etapa iniciales de la exploración, cuando aún no tenemos un pozo produciendo por mucho tiempo. Es el método más común, es el volumétrico.
Estos se centran en la información geológica y petrofísica del yacimiento sin considerar directamente, como comenté, el comportamiento y su producción. Su objetivo es determinar el volumen original de hidrocarburos en el yacimiento. Sus principales aspectos es el modelado del yacimiento. Se construyen modelos tridimensionales que representan la distribución de rocas, porosidad, saturación de fluidos. La estimación volumétrica se calcula el volumen de hidrocarburos mediante fórmulas que combinan área, espesor, porosidad y saturación. Evaluación de incertidumbre. Se aplican técnicas estadísticas como escenarios optimistas, pesimistas y más probables para poder estimar los rangos de reserva. Estos métodos nos permiten un entendimiento detallado del yacimiento, aunque no predicen con exactitud la producción futura ni la respuesta de explotación. Como anécdota, me recuerdo que en una ocasión se estaba evaluando un yacimiento usando solamente datos sísmicos. La estimación, pues, inicial era enorme, pero cuando se perforó y se obtuvo los registros, se dieron cuenta de que la saturación igual era muy alta en ciertas zonas. La lección que dejó esto fue muy clara, ya que debido a que la geofísica siempre te da el contenedor, pero los registros de pozo te dicen qué es lo que hay dentro. Por eso comentamos que es importante la integración de estos datos. Métodos dinámicos y de simulación de producción. Los métodos dinámicos se basan en el análisis de la respuesta del yacimiento durante su explotación utilizando datos de producción y pruebas de pozo. Una vez que el pozo ya está produciendo, pues entra en juego estos métodos dinámicos, en el cual podemos analizar la declinación de producción. Esto se observa cómo la producción de un pozo disminuye con un tiempo, en un lapso de tiempo. Esta curva de declinación nos permite extrapolar el comportamiento futuro y estimar las reservas. Es un método empírico, simple y muy efectivo para yacimientos con historial de producción, pues relativamente largos. Análisis de balance de materiales. Se basa en la conservación de la masa, relaciones y la cantidad de fluidos extraídos con los cambios de presión y aislamiento. Este método es robusto y nos da una estimación del volumen original de los hidrocarburos en el lugar. Simulación numérica es el método más sofisticado, puesto que lo construimos con un modelo 3D del yacimiento en una computadora y simulamos el flujo de fluidos, la presión y la producción a lo largo del tiempo. Esto nos permite probar diferentes escenarios, como la perforación de nuevos pozos por correlación o bien de inyección de agua o gas, y ver su impacto en las reservas. Es la herramienta de planeación más poderosa con la que se cuenta. Uno de los principales aspectos a determinar mediante estos métodos dinámicos y de simulación, pues es las pruebas de pozo y la presión. Nos permiten determinar la productividad que actualmente tiene ese pozo y la conectividad entre diferentes zonas del yacimiento o bien la llamada correlación. Otro método importante es precisamente, como comentábamos anteriormente, la integración tanto de los estáticos y dinámicos. La mejor estimación de reservas se logra con la integración de ambos métodos, debido a que los modelos estáticos nos dan la estructura del yacimiento, que es la entrada para el simulador dinámico. Luego los datos de producción real se usan para calibrar o validar el modelo en un proceso llamado ajuste de historial o history matching. Los principales beneficios de esta integración es la reducción de incertidumbre de las estimaciones, debido pues comparamos o tenemos o integramos ambos datos, la optimización de la estrategia de perforación y el desarrollo de pozos futuros,
una mejor comprensión del comportamiento del yacimiento frente a los distintos métodos de recuperación, eh, llámese levantamiento artificial, cómo podemos obtener y recuperar posteriormente esa producción. La evaluación de reservas no es un proceso estático, requiere una constante actualización constante conforme se van obteniendo nuevos datos de producción, lográndose así decisiones más acertadas y con eficiencia en la gestión de los recursos. En una ocasión, cuando la estimación volumétrica inicial era muy optimista, eh, cuando se corrió la simulación dinámica con los datos de producción real, pues el modelo nos mostró que el yacimiento tenía una barrera impermeable que los simólogos no habían detectado. La tasa de producción se caía mucho más rápido de lo esperado, pero al integrar los datos estáticos y dinámicos se permitió evitar una inversión millonaria en infraestructura sobredimensionada. Se tenía un dato eh, muy prometedor, pero al integrar ambas informaciones, pues evitó realmente a que se realizara una inversión costosa. La evaluación de reservas probables y de productos de desarrollos. Esta estimación no es solo un número, se presenta con un grado de certeza, lo que nos lleva a las categorías de reservas probadas, probables y posibles. Las reservas probadas se calculan con los métodos más conservadores con datos confirmados, como ya comentamos, la declinación, balance de materiales. Las reservas probables y posibles se basan en métodos estáticos y simulaciones considerando escenarios menos optimistas o con mayor incertidumbre. Estos son la base para decidir la viabilidad económica de lo que es un proyecto. Nos permite planificar las estrategias de desarrollo escalonados, priorizando pozos y áreas con mayor certeza de éxito y ajustando la inversión según los riesgos identificados. Métodos de análisis de sensibilidad y actualización continua. Es fundamental para entender el riesgo que variemos parámetros clave como la porosidad o el precio del petróleo para ver cómo cambian nuestras estimaciones de reservas. Esto nos ayuda a identificar los factores que más influyen en el resultado. Tenemos lo que es la validación y actualización continua. Las reservas no son un número fijo, se actualizan anualmente o inclusive trimestralmente a medida que se obtiene nueva información como la perforación de nuevos pozos o bien, como comentábamos, los cambios de precios. Es un ciclo de aprendizaje bastante constante. Estos métodos son especialmente útiles para reducir y optimizar la incertidumbre de la explotación de dicho yacimiento. Validación y actualización continua de reservas. Las reservas no son estáticas. Su estimación se ajusta conforme se obtiene a nueva información de producción, prueba de pozos y análisis geofísicos. Comparar los resultados del modelo con la producción real, una revisión periódica, ajustar los volúmenes estimados según el desempeño de pozos y cambios de tecnología en el mercado. La retroalimentación del modelo, incorporar nuevas mediciones de presión, saturación y recuperación para mejorar predicciones futuras. Este proceso de actualización continua garantiza que las reservas reflejen en realidad el yacimiento y, de nuevo, optimiza lo que es la planificación y producción. Aplicación de tecnologías avanzadas en la evaluación de reservas. El uso de herramientas tecnológicas modernas permite mejorar la precisión de las estimaciones de reserva. Entre ellos se destacan los sensores de medición en tiempo real. Esto pues, nos permite monitorear presiones, temperaturas y flujo en los pozos, proporcionando datos continuos para ajustar los modelos dinámicos. Modelos de inteligencia artificial y machine learning.
ayudan a identificar patrones complejos en los datos de producción y geología, optimizando las predicciones de reserva con una mayor precisión. Existe una estrategia de recuperación, los métodos de recuperación mejorada, como la inyección de polímeros o gases, se planifican usando modelos de simulación para maximizar la cantidad de reserva. Estas estrategias se convierten en reservas posibles, contingentes, improbables e incluso en probadas. Imágenes sísmicas de 4D monitorean cambios en el yacimiento durante la producción, permitiendo ajustes en tiempo casi real a la estrategia de desarrollo. Estas tecnologías facilitan una evaluación más confiable y dinámica, integrando datos de distintas fuentes para la planificación más eficiente. Las estrategias de recuperación y su impacto en las reservas. La cantidad de hidrocarburos recuperables depende directamente de la estrategia de producción adoptada. Recordemos que la recuperación primaria está basada en la presión natural del yacimiento. Generalmente se recupera entre un 10 y 40% del volumen original. Cuando se termina la perforación y el pozo tiene la cualidad de ser productor con su simple presión de fondo fluyente, pues no necesitamos implementar un levantamiento artificial que ayude a extraer el crudo. Muchas veces pueden pasar un par de años hasta cuando va declinando la presión interna del pozo, y por eso es que se implementan los llamados artificial lift o bien levantamiento artificial. Recuperación secundaria, que es esta que les comento, es inyección de gas o agua para poder mantener la presión de fondo, aumentando la recuperación de un 30 a 60%. Aquí entran las llamadas levantamientos artificiales. La recuperación terciaria o mejorada, uso de métodos químicos, térmicos de gas para extraer hidrocarburos remanentes, incrementando significativamente el volumen recuperable. La selección de esta estrategia adecuada afecta la estimación final de reservas, por lo que su consideración es crucial para planificar a la explotación. Si consideramos que ese pozo iba a durar de 10 a 15 años de producción, pues también hay que dosificar al momento de instalar el tipo de levantamiento artificial o de recuperación, debido a que, pues, como todo, no nos podemos acabar antes de tiempo. Entonces, según las estrategias o cuáles son las metas esperadas, se dosifica el pozo para que posteriormente eh, pueda durar más de lo debido, o al menos llegar a lo programado en los estudios. Pues en resumen, la evaluación de las reservas es un proceso integral que combina geología, como vimos, geofísica, ingeniería de yacimientos. Usamos una combinación de métodos estáticos y dinámicos para obtener una imagen más completa y confiable del yacimiento. Esto nos ayuda a entender los conceptos que distinguen a un ingeniero que simplemente opera a uno que toma decisiones de manera estratégica. Espero que esta cápsula les dé una base sólida para entender por qué la evaluación de reservas es tan emocionante y vital, puesto que esto no solo reduce incertidumbres, sino que también optimiza la planificación del desarrollo, inversión y explotación del yacimiento, asegurando el uso eficiente y sostenible de los recursos petroleros. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula.